La bruja que no podía morir. Es una historia anónima vivida en San Pedro Sula, Honduras, basada en sucesos reales y enviada por Santos Yagamino. Tenía 9 años, recuerdo cuando la conocí. La señora se miraba de algunos 90 años en ese entonces. Se decía que era una bruja, la cual asolaba el pueblo con amarres y brujerías. También era ya de conocimiento de todos que esta mujer tenía pacto con el mismo innombrable, pues le había vendido su alma. Los lugareños de aquel poblado, cansados de que esta aberrante mujer robara a los niños, los cuales después aparecían sin gota de sangre, la desterraron del pueblo, pero antes de irse, lanzó maldiciones a todo aquel que estuviera en su contra. Dijo que todo el pueblo sufriría carencias y desastres. Algunos pobladores decían que esta misteriosa mujer tenía la poción para vivir eternamente, cosa que llegué a creer en algún tiempo, pues cuando cumplí 28 años, esa mujer aún seguía viva. Cuando cumplí 30 años me fui del pueblo por largos 7 años. Al regresar, supe que aún estaba viva pero escondida. Un día, un campesino del poblado que regresaba del campo a casa, encontró tirada aquella anciana a la orilla de un lago que estaba cercano al pueblo. Como buen samaritano, dijo, la ayudó a regresar a la choza donde ésta ahora vivía en medio del bosque. La bruja le hizo jurar que jamás revelaría su escondite. A cambio le obsequió unas monedas de oro y éste aceptó. También le pidió algunas cosas del pueblo, cosas para poder vivir mejor, pues dijo hacía años que no tenía una buena comida, pues dijo que si ella regresaba por el pueblo, la podían linchar ahí. Al pasar los meses, aquel hombre llegó a platicar en secreto que esta anciana cada día empeoraba de salud. Parecía que alguien la estuviera chupando, pues estaba quedando en los puros huesos. En ocasiones que él la visitaba, decía que escuchaba cómo la anciana platicaba con alguien, pero aquella voz que se oía era muy tenebrosa y algo gutural. El señor, al ir por la noche, dice que tenía que entrar con una antorcha encendida a la choza, pues la anciana no tenía luz, solo una vela prendida a veces. El hombre, extrañado al ver cómo ésta tenía quemaduras en el cuerpo, la cuestionaba de qué le había pasado. Esta respondía que su amo ya venía por ella, que sus días estaban contados. Pronto se reuniría con él, con el innombrable. Otra cosa que platicaba también es que aseguraba que siempre ella moría, pero minutos después volvía a la vida, pues decía que no podía morir, pues algo no la dejaba descansar en paz, y aparte por tener un pacto con él. Transcurrieron 3 años más. El hombre, cansado de todo lo que vivía con aquella bruja y de guardar sus secretos, terminó confesando al pueblo lo que pasaba. Varias personas que supieron esto fueron a un pueblo vecino a ver a una curandera. Le pidieron ayuda y ésta aceptó ir hasta donde vivía la bruja al bosque y brindarle ayuda. Muchas personas del pueblo la acompañaron, y entre todas aquel hombre. La curandera entró sola a la choza. Inmediatamente comenzaron a escucharse gritos y toda clase de maldiciones. Así estuvieron unas 2 horas hasta que todo quedó en completo silencio. La curandera salió casi arrastrándose. Decía estar muy cansada. Dijo también que esta mujer no podía morir por tener un pacto con el maligno, y que este pacto estaba enterrado en su antigua casa del pueblo, bajo un árbol de naranjas. Dijo que había que llevárselo hasta ahí, y así podría descansar en paz. De lo contrario, seguiría sufriendo en este mundo. Ese era su castigo. Varias personas fueron hasta aquel lugar y escarbaron bajo aquel árbol. No tardaron mucho cuando encontraron aquel contrato. Era una caja que contenía algo parecido a un rollo de piel de algún animal. Lo envolvieron y lo llevaron a casa de la bruja. Cuando llegaron al lugar, cuentan que afuera de la choza estaba un gran carnero, mientras adentro se escuchaban gritos y alaridos como de un inmenso dolor. Cuando la curandera le dio aquella caja que contenía aquel pacto, esta, dicen, dio su último aliento, convulsionó y expiró en aquel momento. Desde dentro de unas sábanas que ahí se encontraban en una pequeña cama, algo salió. Parecía ser una sombra negra que lanzaba carcajadas, la cual enseguida desapareció ante la mirada de curiosos que estaban afuera. Cuando quisieron ver el cuerpo de aquella anciana, lo único que encontraron ahora en la cama fue un pequeño bulto de cenizas y polvo. Al salir de nuevo de la choza,
Todos estaban horrorizados al ver en las alturas varias bolas de fuego merodeando la casa, pero la sorpresa fue mayor al ver cómo esas bolas bajaban y, siendo ya mujeres ancianas, se llevaban los restos de aquella bruja, la bruja que no podía morir. El perro negro. Historia enviada por el joven David desde la ciudad de Guanajuato, México. Mi nombre es David, mejor conocido como el Calavera por mis amigos. Soy originario de la Ciudad de México, pero me mudé con mi familia a la ciudad de Guanajuato. En la actualidad tengo 18 años. En Guanajuato concluí mis estudios de secundaria, pero por motivos personales ya no pude hacer la preparatoria, mucho menos entrar a la universidad. Un día me enteré por un amigo de una organización llamada CONAFE. Para los que no saben, CONAFE es una organización para jóvenes que por motivos personales no concluyeron sus estudios. CONAFE les ayuda a seguir estudiando, a cambio de ser maestros por un año, en algún lugar dentro del país bastante alejado de su familia, así como de la mayoría de las comodidades a las que estamos acostumbrados. Yo tenía en ese tiempo 16 años, logré entrar en ese tiempo a la CONAFE. Todo marchaba muy bien, me agradaba mucho la idea de dar clases. Me mandaron a una comunidad un poco retirada, llamada Las Naranjas, del municipio de Victoria, Guanajuato. Así transcurrieron los meses sin ningún contratiempo, hasta que ese día que jamás se me va a olvidar. Era un 14 de diciembre y, como siempre, después de las clases, me quedaba hasta más tarde acomodando y planeando las actividades para el siguiente día. Se me pasó el tiempo. Cuando miré el reloj ya eran las 11:30 de la noche. Ese día tenía que ir a dormir a casa de una familia, ya que me habían invitado a una cena. La casa quedaba bastante retirada, ya que era la última y estaba arriba de un cerro. Yo con mucho frío caminé y un poco perturbado por el lugar, pues no acostumbraba a andar tan tarde. Pasando un río sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y se apoderó de mí. Un gran temor que no puedo explicarte, pero ya no había marcha atrás. Debía seguir caminando. Caminé como 2 metros más, cuando miré como un perro negro se me acercaba sin ladrar ni hacer ningún sonido. Seguí caminando como si no pasara nada. El perro por igual caminó a mi lado. Así pasaron unos 10 minutos aproximadamente hasta que vi a lo lejos a un señor que me gritó: «¿Qué tal, maestro? ¿Qué anda haciendo tan tarde por acá?». Me le acerqué e igualmente el perro negro hizo lo mismo. Le comenté al señor que iba a casa de don Armando, que me había invitado a una cena y de paso me quedaría a dormir por allá. Después de esa pequeña plática me atreví a preguntarle al señor si no había visto hacia dónde se había marchado el perro que venía conmigo, a lo que el hombre me respondió: «¿Cuál perro, maestro? Yo desde que lo vi usted venía solo». «¿Cómo cree?», le respondí. «Un perro grande negro venía caminando conmigo y se puso a mi lado cuando llegué con usted». Pero ya no quise pensar nada más. Opté porque mi lógica me respondiera y quizá el perro se había ido sin darme cuenta. Solamente había sido eso. Pero no fue hasta llegar a la casa de don Armando que me preguntó si no había visto nada extraño por el camino, ya que se decía que al llegar al río se aparecía un perro negro que al parecer es malo. A mí en aquel momento me dio más miedo que nunca. Al ver la cara de espanto, don Armando me preguntó que si me sentía bien. Como pude le conté lo que había visto y créanme que jamás volví a pasar por ese río en la noche. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Les aseguro que fue muy real. La siguiente historia fue enviada por el joven Vicente Guerrero desde General Suazua, Nuevo León. La bruja en casa de mi abuela. Vivo en General Suazua, Nuevo León, pero nací y crecí en Ciudad Mante, Tamaulipas. Fue durante un viaje que hice a esta ciudad que fui a visitar a mi abuela, una mujer ya mayor de gran experiencia y muy atenta conmigo y con mi familia. En esa ocasión llevaba a mi pequeño bebé de apenas 3 meses de nacido para que ella lo conociera. Era una época de invierno, en el que comenzaba a hacer algo de frío y los días duraban menos. Para las 7 de la noche ya estaba todo muy oscuro y era costumbre que el ambiente se llenara de sonidos propios del monte. La oscuridad que nos envolvía era muy extraña y a pesar de tener los focos encendidos, la iluminación era muy pobre. Durante las primeras noches, la abuela estuvo atendiéndonos y procurando al bebé,
pero una tarde tuvo que salir a unos encargos y no regresaría hasta ya entrada la noche. La tarde se fue rápidamente dejándonos a oscuras con tan solo el televisor encendido. La luz azulada de la pantalla iluminaba el cuarto y emitía sombras extrañas que iban y venían por los rincones. La somnolencia que tenía hizo que me levantara y fuera a revisar al niño. La casa de la abuela no era muy grande, solo tenía 2 grandes habitaciones, una donde tenía su taller de costura y la otra era una habitación muy grande donde ella dormía. Ambas piezas eran divididas por una gran cortina floreada que a esas horas de la noche ondeaba con la brisa nocturna. Al hacer la cortina a un lado me asomé y vi que el niño dormía plácidamente en la cama matrimonial de mi abuela. Casi de inmediato algo llamó mi atención. Frente a la cama había otra cama matrimonial y junto a ella un gran ropero. En el espacio entre el ropero y la pared, iluminado con la luz de la televisión que estaba encendida en la sala, estaba el rostro asomado de un niño. Era pequeño, como de 4 años, que parecía estar ahí sin ninguna expresión. Al percatarse que lo veía, dejó salir una breve pero perturbadora sonrisa que de principio hizo que una corriente eléctrica me recorriera el espinazo. Mi mente intentaba visualizar la presencia de aquel niño. La cara pálida y la sonrisa extraña me hizo reaccionar rápidamente. No era ningún vecino, tampoco alguien que se hubiera metido en aquel momento. Era sin duda una aparición, un fantasma o algo peor que se me presentaba de una manera amable. En aquel momento vi cómo mi niño estaba a tan solo unos metros de aquello. Enseguida el instinto hizo que me pusiera enérgico y me plantara profiriéndole insultos. La aparición salió rápidamente del rincón y se fue a meter a la cocina. Al ir tras él encendí las luces para ver mejor el entorno, pero me di cuenta que a ella no había nada. Todo estaba cerrado. Las ventanas tenían protecciones, así que nada pudo meterse o salir por ese lugar. Regresé por mi hijo y lo cargué, para así sentirme más seguro. Esperé hasta que la abuela regresara y le conté lo sucedido. Ella se asombró mucho de que no tuviera miedo y la osadía de correrlo con insultos. Yo sabía de esas historias de aparecidos en la casa de la abuela, pero jamás pensé que fuera a ver algo yo. Puedo asegurarles que pudo más mi amor de padre que el miedo. Luego de discutir sobre la aparición llegamos a la conclusión de que aquello no quería espantarme. Se apareció por un motivo y ese motivo era el bebé. Sin ahondar más en aquello nos retiramos a dormir y pasaron unos días más sin novedad. Toda esa relativa tranquilidad cambió una mañana que me levanté para hacer el desayuno. Después de ir al baño regresé para revisar al niño y vi algo extraño en él. En los pequeños dedos de sus manos tenía una especie de pintura o de tizne. Todas las uñas y las yemas de sus dedos estaban manchadas con eso. Era algo de color negro que no supe identificar. Enseguida al ver aquello le grité a mi abuela que andaba en el patio alimentando a las gallinas. Entró a la casa con el rostro preocupado y me vio preguntándome qué sucedía. Le mostré entonces los dedos del niño y ella abriendo los ojos hizo un gesto de asombro y de miedo. Con mucha frialdad me dijo algo que jamás olvidaré. Una bruja anda rondando a tu niño. Debemos tener mucho cuidado ahora. Eso me dejó con un temor y una incertidumbre de que por las noches alguna de esas malditas brujas quisiera dañar a mi niño. Me dormía hora más tarde intentando estar alerta en todo momento, pero a veces el sueño me vencía y despertaba alertado revisando a mi niño siempre. Las cosas extrañas sucedieron noches después. Nuestra cama estaba junto a una ventana y afuera había un gran patio con muchos árboles de mango y ceibas, de ramas tupidas de hojas. Eso hacía que la casa fuera aún más oscura durante la tarde, pues no dejaban pasar la luz. En la noche esa extraña oscuridad nos invadía y me dormía abrazando al niño siempre alerta. Sin embargo, había noches en que un sueño muy pesado me hacía perder la conciencia hasta que amanecía. Lo aterrador para mí era encontrar al niño junto a la ventana. No hubiera sido raro, puesto que él se movía mucho durante las noches, si no era la posición en la que él estaba, sus piernas salidas por la ventana como si alguien intentara jalarlo y sacarlo por ahí. Las marcas en los tobillos me indicaban que en efecto algo deseaba robárselo. Eso fue todo para mí. Hice todo lo que sabía o estaba a mi alcance para poder ahuyentar aquello que nos estaba acosando a mí y a mi niño. Oraciones, cambiar la cama, poner ajos y tijeras en forma de cruz debajo de la cama sirvieron para atenuar las cosas que sucedían.
Me sentí observado todo el tiempo y con esa sensación extraña de pérdida que me perseguía. Tuve que irme mejor de la casa de mi abuela. Presentía que si seguía ahí, aquello que intentaba robarse a mi hijo, finalmente lo lograría tarde o temprano. Historia enviada por el joven Benjamín Rodríguez, originario de Salinas Hidalgo, San Luis Potosí, México. La muerte a caballo. Esto que les voy a relatar sucedió en el año 2006, para ser exactos en el mes de agosto. Me pasó en el estado de Missouri, en Estados Unidos, en el Freeway 65 que va desde Missouri a Iowa. Todo comenzó un sábado por la tarde. Yo regresaba de Des Moines, Iowa, lugar donde vivía. Eran aproximadamente como a las 6 de la tarde. Yo muy tranquilamente iba manejando cuando de pronto en una curva se me aparecen de la nada unos niños como de escasos 4 o 5 años de edad. Estos casi hacen que diera volteretas en la carretera. Me sorprendió mucho pues no había casa cerca del lugar. La única casa que pude observar estaba como a 1 kilómetro de distancia, pero no le tomé mucha importancia. Seguí mi camino. Llegando a mi destino le platiqué a mis compañeros de trabajo. Ellos, como era de esperarse, no me creyeron lo ocurrido. De paso me juzgaron y me dijeron: ya olvídalo, tenemos que trabajar duro para regresar el jueves a casa. Se llegó el día jueves, alistamos nuestras cosas para regresar. Serían como a las 10 o 11 de la noche. Pasábamos frente a un panteón, para ser exactos en Princeton, Missouri, cuando de repente vi que venía algo aún más oscuro que ni la propia noche, como a algunos 200 metros de donde veníamos nosotros. Se me erizó la piel al igual que me fui llenando de un miedo terrible. Conforme me iba acercando más y más a ese espectro, lo pude ver. Era un caballo con su jinete todo de negro, pero no le pude ver bien la cara, solo se le miraba algo blanco y transparente. Mi amigo que iba de copiloto me dijo: ¿viste eso? Le dije sí, no tenía rostro. Los otros que iban en el asiento de atrás, que no vieron nada, venían dormidos. Despertaron de inmediato y dijeron: ¿qué pasó? Me dio un escalofrío tremendo. En eso mi amigo que venía detrás de mí en otro carro, de repente me rebasa a toda velocidad. Tomo mi celular, lo llamo y le digo: ¿qué te pasa, amigo? Tranquilo, te puedes salir de la carretera. Él, con una voz entrecortada y llena de horror, me dice: ¿a poco no la viste? Era la muerte a caballo. Pude verle su cara. Desde ese día, no volvimos a pasar de noche por esa carretera. Ese es mi relato. Sé que es corto, pero les aseguro que todo lo que te conté es muy real, pues no solo yo lo presencié, sino todos mis amigos. Gracias. Historia enviada por Pao Álvarez desde la ciudad de Chicago, Illinois. La moneda del charro negro. Esta historia me fue contada por mi mamá y sus hermanos. Es algo que les tocó vivir cuando eran pequeños aún. Vivían en el Estado de México, en Naucalpan. Mi abuelito, o sea su papá, salía hasta 1 mes sin regresar a casa por su trabajo. La verdad es que jamás he sabido a ciencia cierta a qué se dedicaba él. Mi abuelita, por esta razón, siempre estaba sola con sus hijos. Una madrugada, serían tal vez las 3, comenzó a escucharse cómo tocaban la puerta, pero lo hacían de una manera muy fuerte y desesperada. Mi madre y su hermano mayor fueron los que despertaron. Llegaron a pensar que era su papá que llegaba, después de semanas de estar fuera. Pero era muy extraño, pues él lo más tarde que llegaba era a las 11. Pasaron 5 minutos. Aquellos insistentes toquidos no paraban aún. Mi abuelita por fin despertó y despertó a mis otros tíos. Los envió a que abrieran la puerta y ver quién tocaba insistentemente. Pero al acercarse y antes de abrir, preguntaron quién era y qué se le ofrecía. La respuesta los dejó helados al escuchar una voz gruesa y cavernosa que decía: ¿está tu abuelo Jesús? Mi abuelita, al escuchar aquello, rápidamente se levantó y con un miedo indescriptible abrió la puerta. Para sorpresa de ella y de sus hijos, dicen que aquella persona era un hombre vestido completamente de charro, con botas y sombrero negro.
Lo curioso es que por más que intentaban ver su rostro, nunca pudieron, por la oscuridad de la noche. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó mi abuelita. Pero este hombre volvió a preguntar lo mismo. ¿Dónde está Jesús? Ella, con temor a que les hiciera algo malo a aquel hombre, le mintió y le dijo que estaba dormido, que si gustaba le podía dejar un recado, pero él dijo que no, que tenía que hablar con él directamente. Mi abuelita, tratando de sacar valor, le dice: ya te dije que él está dormido, ahorita no son horas de visitas. Aquel hombre, sin decir nada más, metió su mano al bolsillo, sacó una moneda y se la dio a mi abuelita. Entrégasela a tu esposo, le dijo, y se marchó caminando, desapareciendo entre unas paredes. Aquella moneda era muy extraña, no igual a ninguna antes vista por ella. Toda esa noche no pudo dormir más y, por el contrario, se puso a rezar hasta clarear el nuevo día. Esa mañana, dijo, llevarían aquella moneda con el cura del pueblo, pero increíblemente, al irla a buscar en un buró donde la había guardado, esta ya no estaba, había desaparecido. Aunque mis tíos cuentan que mi abuelita regañó a todos porque creía que ellos la habían agarrado, pero no fue así. Jamás volvieron a saber más de aquella moneda, ni de aquel extraño ser que, lo más seguro, era el innombrable que buscaba hacer un trato con mi abuelito, o tal vez llevárselo. La siguiente historia fue enviada por Graciela Díaz Uribe. Espectro maldito. Todo comienza cuando estaba muy joven, unos 13 años tal vez, no recuerdo bien con exactitud. Entre un primo, mis hermanos y yo juntamos dinero. Mi primo fue a comprar una ouija y empezamos a jugar, pero jamás se movió esa cosa, y cuando se fue mi primo, la dejó en mi cuarto. Mis hermanos estaban abajo con mis papás y yo subí a jugar con ella. No se movió tampoco, así que la guardé y me olvidé del tema. Hasta que ya tenía como algunos 15 años. Como toda adolescente, tenía un novio a escondidas y le platiqué de esa tabla. Me pidió que se la prestara. Así lo hice, pero jamás me la devolvió. Después de un tiempo comencé a sentirme observada en todo momento y a sentir una sombra solo en las partes oscuras de la casa. Pensé que solo era producto de mi imaginación, hasta que un día, como a los 19 o 20 años tal vez, una noche me fui a dormir a casa de una prima. Su casa estaba en remodelación, así que sacamos una cama a la sala para estar más cómodas. Ya estaba casi quedándome dormida cuando abrí los ojos. Algo sentía que me observaba, y ahí estaba una sombra parada. Se veía muy espesa, como de humo, muy oscura, tanto que se distinguía perfectamente en la oscuridad. No pude gritar, pero apreté la mano de mi prima y ella, en voz muy bajita, me dijo: ya la vi. Ella prendió la lámpara súper rápido y desapareció al instante aquella sombra. Ya no dormimos aquella noche. Comencé a usar una medalla de la Virgen de Guadalupe y a rezar por las noches. Así pasó un tiempo hasta que me fui a vivir a Puerto Vallarta. En un hotel en el que trabajaba, ahí me daban una habitación, solo que estaba en un edificio frente a este hotel. Ahí vivían muchos empleados de los llamados de confianza. Una vez platicando con un gerente me preguntó si en mi habitación no me asustaban. De inmediato le dije que no y que no me sugestionara, por favor. Me dijo: mira, no sé qué pasa, pero desde que tú llegaste, mis hijos ven a alguien parado fuera de tu puerta. Me reí y le dije que parara esa broma, que ya estaba bien. La verdad es que yo nunca vi nada, hasta hace aproximadamente un par de años. Dejé de trabajar en ese lugar y regresé a Guadalajara. Me casé y tuve una niña. Después, cuando ya me había divorciado y me fui a vivir en una casa de mi actual pareja, solamente mi hija y yo. Es una casa de 2 plantas. Yo vivía en la parte de arriba, que es como un departamento. Abajo vivía una familia. Cuando comencé a sentir una sensación bastante extraña. Esto era como si algo estuviera siempre detrás de mí. Todo el tiempo estaba cansada y me dolía la espalda sin razón alguna. Pensaba que quizás era porque, al no conseguir un trabajo estable, me puse a limpiar casas. Cuando llegaba a casa con mi niña me dolía mucho todo el cuerpo. Era lógico por todo el trabajo que hacía diario. Una noche mi pareja nos invitó a cenar a su casa y, como ya era muy tarde, nos dijo que nos quedáramos a dormir con él.
Ya acostados dejé a mi hija pegada a la pared para que no se fuera a caer de la cama, pues esta era muy grande, así que cabíamos los tres perfectamente. En medio de la noche desperté por un temblor en el cuerpo y por un fuerte olor a huevo podrido. Al ver hacia mis pies estaba esa sombra espesa. Lo único que hice fue cubrir a mi hija con mi brazo y cerré los ojos. Al abrirlos de nuevo, esa cosa flotaba pero ahora encima de mí. No me podía mover. Me decía muchas cosas que no entendía. Era una voz muy gruesa y como encajonada. No sé si me desmayé o qué pasó en aquel momento, pero cuando abrí los ojos ya había amanecido. Desperté a mi niña y me fui a mi casa, asustado y pensando si eso había sido real o solo un mal sueño. Ese día era sábado, recuerdo, así que mi hija se iría con su papá y me la entregaba hasta el día siguiente. Esa noche del sábado mi pareja me invitó a ir a su casa de nuevo y a tomar algunas cervezas. Así lo hicimos. Ya el domingo estaba en casa. Llegó mi hija y la bañé. Le di su cena y la acosté en su cama. A la medianoche me pidió que si podía dormir conmigo porque tenía mucho miedo. La acomodé en mi cama y nos dormimos casi enseguida. Desperté al oler aquel olor repugnante otra vez. Me asusté mucho y miré hacia afuera de la recámara porque la puerta tenía vidrio. Se veía hacia afuera pero no se podía ver hacia adentro, a menos que pegaras la cara al vidrio. Ahí estaba parada otra vez esa cosa afuera. Cerré los ojos y cubrí a mi hija. Abrí de nuevo los ojos y estaba dentro del cuarto ya parada justo en la esquina de la cama. Cerré los ojos una vez más y de repente eso me gritaba cosas al oído. Nuevamente me desmayé, o al menos eso es lo que creo que pasó. Ya no supe más de mí. Al día siguiente dejé a mi hija en la escuela y de camino al trabajo, pensando que era eso, decidí platicárselo a mi pareja. Obviamente él se rió de mí y me dijo: «Estás muy loca». Me enojé mucho con él, pues no podía creer lo que yo le decía. Días después vi cómo mi hija salió corriendo y entró al baño, cerrando con seguro. Pensé que se había hecho en la ropa, así que le grité que abriera la puerta, y ella solo lloraba. Le grité y le dije que tumbaría la puerta si no la abría. Hasta después de un rato la abrió y me dijo que esa cosa estaba sentada en su cama y le hizo una seña de que se callara. Me asusté mucho y la abracé. Nos salimos a caminar. Ya en la tarde-noche me dijo: «Oye mamá, creo que vino Agustín porque lo vi bajar la escalera. Traía ropa negra». Mi pareja nunca usaba ropa negra porque según él le daba mucho calor. Solo le dije que tal vez había olvidado algo, pero eso no era posible porque solo nos venía a visitar los fines de semana. Un día fui a un grupo de oración al que pertenecía una de mis hermanas y les dije lo que estaba sucediendo en casa. Uno de ellos tenía el don de ver presencias, y en cuanto entré me vio y abrió tremendos ojos. Me dijo: «Ya lo vi, sé a qué vienes». Hicieron oración por mí y me pidieron que cerrara los ojos, que me sentara y sostuviera un cirio que ellos me dieron, que por ningún motivo los podría abrir pasara lo que pasara y escuchara lo que escuchara. De pronto, empecé a sentirme adormilada y como si se me sumiera el sofá. Dejé de entender lo que decían. Después de unos minutos me pidieron abrir los ojos y tomaron una botella con agua y la metieron a una bolsa negra. Me dijo que él se iba a deshacer de eso. Me dijo que si me sentía mal y con náuseas que vomitara, pero que no viera lo que salía. También agregó que me tenía que salir de aquella casa cuanto antes. Ya iba caminando hacia mi casa esa vez, cuando le dije a mi hermana que sentía como espuma en la garganta y en la boca. Corrí a casa de mi mamá y entré al baño intentando sacar lo que sentía. Escupí muchas veces y cerré la tapa. Jalé de la cadena. Así todo estuvo en paz hasta que me embaracé de mi segundo hijo. Todo comenzó otra vez, pero ahora con una mayor fuerza. Ya sentía cómo me jalaban el cabello, me soplaban en la oreja y cosas así. En una ocasión iba a salir de fiesta, así que me tomé una foto de un peinado que me hice y me fui con mi pareja. Ni siquiera vi la foto, hasta unos días después, y fue donde lo vi. Ahí estaba esa cosa. Se la mostré a mi pareja y vi cómo su piel se erizó y se puso pálido. Me dijo: «No puede ser. Es verdad lo que me dijiste». Ahora sí me creía él. Nació mi segundo hijo. Vino el grupo de oración a mi casa a hacer un desalojo, ya que el bebé no dormía. Lloraba todo el día y la noche. Al terminar aquellos rezos, como por arte de magia, durmió esa misma noche. Hace algunos 8 o 9 meses atrás, estábamos tomando una cerveza aquí en la casa.
Le pidió la casa a las personas que rentaban abajo y ahora ocupábamos toda la casa por cuestión de espacio para la niña. Esa noche ella se fue con su papá a una fiesta, así que solo estábamos los tres. Cuando empezamos a hablar de lo vivido, me dijo: creo que en esa foto es solo tu sombra. La abrí y le dije: pues sí es mi sombra, pero ¿dónde está mi cabello? Yo soy rizada y es muy espeso mi pelo. Así que le dije: ojalá no te asusten a ti porque te la vas a pasar muy mal del miedo. Apenas le decía esto cuando él iba entrando al baño y que se le azota la puerta en la cara. Solo se hizo para atrás y la abrió de golpe. Me dijo: el aire fue el que la azotó. Salió del baño y ahora le azotaron la puerta del cuarto. Ahí sí pegó un grito y salió corriendo. Me dijo: agarra la ropa que nos vamos a un hotel. Abrí la puerta del cuarto del niño. Él iba delante de mí cuando azotaron las puertas de los dos cuartos. Fue entonces que salimos corriendo. Vestí al niño. Cuando lo abracé de pronto, él tomaba las cosas. La mesa de centro se volteó patas para arriba. Corrimos a la salida y él gritó en la puerta muy molesto: acábense la casa, nosotros nos vamos de aquí. Al día siguiente fui a hablar con un sacerdote y le conté todo lo que sucedía en casa. Fue a bendecir la casa y me dijo dónde se sentía todo más pesado. Ahora ya no se siente nada, no se ve nada, pero pienso que solo es cuestión de tiempo, o no sé, tal vez por fin nos dejó en paz esa cosa. Ojalá que así sea. Amigos, gracias por haber escuchado estas historias que fueron enviadas por suscriptores del canal. Los quiero invitar a suscribirse para que no dejen de seguir escuchando más historias de terror como estas, historias de terror 100% reales. A continuación enviaré saludos a los siguientes suscriptores que voy a nombrar. Saludos cordiales para Abel Barajas, para Hugo Juárez, para José Palomo, para Yoshimar León Lazo Moreno. Saludos también para Nancy Flores hasta Vancouver, Washington. Saludos para la familia Castañeda hasta Houston, Texas, en especial para Aldair Castañeda. Un gran saludo para Chris Fuentes hasta la ciudad de Chicago, Illinois. Saludos para Mari Muñiz hasta Harlington, Texas. Un gran saludo para Gerardo Roncal Aquino. Saludos para María Trujillo hasta Phoenix, Arizona. Saludos también hasta Uringato, Guanajuato, para Jorge Guzmán. Un gran saludo hasta El Salvador para José Hernández. Un gran saludo cordial también hasta Colombia para Princesa Colombiana. Saludos cordiales también para Miguel Ángel San Martín, hasta Chile, séptima región de San Isidro Teno. Saludos para Fernando Márquez. Por último, el día de hoy en este video, envío saludos hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, para José Rendón, para su hijo José Manuel Rendón y para su abuelita. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.